¿cómo estás? Estamos muy contentas de poder grabar este nuevo capítulo de C1 Podcast. Esperamos te encuentres muy bien. Hoy tenemos una invitada de lujo para abordar un tema muy fascinante para nosotras como mujeres, ya que hemos estado en una temporada donde hemos estado hablando sobre la identidad y qué importante es tener una identidad correcta de parte de Dios. Así que hoy tenemos a la pastora Zaret Flores. Ahí dale un fuerte aplauso a Dios por la vida de Zaret, que hoy nos acompaña. En el podcast de la semana pasada estuvo su esposo, ya hablaron de ciertas cosas sobre la psicología, pero hoy queremos hablar acerca de su libro, que quiero que ella nos empiece a contar un poquito de qué se trata. Bienvenida, pastora. Gracias por acompañarnos. Creemos que va a ser de mucha bendición para muchas mujeres lo que hoy Dios va a hablar a tu vida a través de su vida. Ay, muchas gracias. Pues, primero que nada, muchas gracias, Paz, Brenda, Stephanie, qué bueno que me permiten estar aquí y sobre todo yo creo que parte de tener estas pláticas es poder sembrar más en el reino de Dios, en el corazón de cada mujer, de cada persona que nos escucha. Y pues bueno, acerca de este libro, creo que como todo libro, detrás siempre hay un proceso, detrás siempre hay una historia que más que cuando se trata de un libro donde queremos compartir lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros, pues también es parte, ¿no? De lo que vivimos y de lo que podemos vivir con Dios día a día. Entonces, este libro nace de esa relación en su momento que empecé a tener con Dios, pero dentro de un proceso que yo le podría llamar una crisis de identidad, ¿ok? Entonces, creo que tratándose de nosotras como mujeres, todas, así yo lo pienso, llegamos a pasar por estos momentos, estos procesos de sentirnos en ciertas crisis de identidad por diferentes motivos. Puede ser algo interno, puede ser por lo que estás viviendo, por tu historia, algo que no te gusta, algo de tu pasado, presente, o también simplemente el verte al espejo y decir, me siento perdida, algo siempre falta, algo siempre sobra, pero lo que veo no me gusta, ¿no? Y es ahí donde yo me encuentro primero con Dios como Padre y después también Dios empieza a trabajar en mi corazón acerca de comenzar a abrazar su diseño. Entonces, por eso el nombre del libro, A tu imagen, porque al final es poco a poco ir entendiendo, ¿no? Que fuimos diseñadas internamente y externamente a la imagen de Dios. Wow, qué interesante. Yo creo que tú te vas a identificar, tú mujer que nos estás escuchando, con esa crisis de identidad que yo creo que todas lo hemos pasado en algún momento. Yo creo que cuando hablábamos en el episodio pasado de las mujeres, la identidad es algo que nos cuesta mucho trabajarla en Dios y me llama mucho la atención el tema del libro que se llama A tu imagen, porque Dios nos diseñó a su imagen, nos diseñó perfectas ante sus ojos. Y bueno, cuéntanos, pastora, ¿cuántos años tienes? Si se puede saber cuántos años tienes. Sí. ¿Quién es Zaret Flores? Ok, bueno, tengo 30 años, Wow. igual 30 años de conocer de Dios. Nací yo en una familia que ya conocía de Dios, pero como dicen, ¿no? Que Dios no tiene nietos. Entonces, tuve justo mi proceso de sí, no, querer seguir a Dios, creer en Él, etcétera. Y hoy en día, pues, pastoreo junto con mi esposo la iglesia de Fuego Nuevo, Restauración a las Naciones, ahí estamos. Escribí este libro y de profesión soy consultora en imagen pública, pero me especialicé en la imagen femenina. Y también, pues, maquillo, peino, hago uñas por ahí. O sea, Todo lo que tenga que ver todo con lo que tenga que ver con la mujer, muy de bien, alguna manera. qué padre. Yo creo que muchos que están escuchando van a querer ir a tomar una asesoría, decir, ay, queremos saber más del tema. De verdad, ahorita solamente le dimos una ojeada al libro y te lo recomendamos. Ya la pastora nos va a decir dónde lo puedes conseguir el libro, porque de verdad, desde el diseño del libro te enamoras, es rosita, es bonito, tiene varios. ¿Puedo comentar Sí, algunos sí, de sí, los sí, sí. temas que puedes ver aquí en el libro? Espérenme tantito. Dice, más allá del look y más allá de la moda, porque no estamos hablando solamente
de saberte arreglar, tiene que ver algo más profundo con tu identidad. Tuvimos una serie en Inspira que se llamaba No me he visto de casualidad, sino que me he visto con propósito. Yo creo que aún en la manera de vestirte puedes impactar también la vida de más mujeres. Así que yo te recomiendo que puedas correr o anotar ahí en los comentarios si tú quieres conseguir el libro a tu imagen, de verdad lo recomendamos porque yo creo que es un método que Dios puede utilizar para también sanar áreas de nuestro corazón. Sí, gracias. No sabíamos que eras tan joven. Ay, Eres muy joven y qué bueno que en este tiempo se estén levantando mujeres con esa identidad verdadera para levantar a más mujeres. Yo creo que estamos en un tiempo donde hay muchos hombres, siervos de Dios que se han levantado, pero también ha llegado una temporada donde Dios quiere levantar mujeres llenas de su presencia, llenas de su Espíritu Santo para impactar a más mujeres y que, bueno, esto siga creciendo. así es, amén. Pues sí, ahora sí que ese es más o menos lo que ahora Dios me ha llevado a hacer. Em, y como te comentaba, pues detrás de este libro hay una historia que también cuento un poquito acerca de esto, pero me interesa más, ¿no? Que quienes lean este libro o lo compren, es como un diario también, ¿no? Entonces puedan más que nada llegar a ese punto de introspección donde se dé la oportunidad de que como mujeres Dios también nos ayude a examinar nuestro corazón, nuestras intenciones de qué está pasando, ¿no? Porque a veces se nos complica muchísimo poder tener una identidad afirmada en Dios, aún cuando nos decimos hijas de Dios, aún dentro de la iglesia, porque a ver, esto es algo que está dentro de la iglesia también, donde podemos decirnos hijas de Dios, donde podemos creer en Dios, pero a veces se nos dificulta eh, creer o caminar en lo que Dios nos llama a hacer e incluso nos llama a ser como mujeres, ¿no? Entonces, me interesa más esta parte de que las mujeres que leen este libro puedan llegar a conocer parte de su diseño en Dios y por eso esta parte de, se dice autogestión, que puedan reflexionar, ¿no? A ver qué está pasando conmigo, por qué hay esa inseguridad, por qué hay esa comparación, qué cosas tengo que soltar para ahora recibir ese diseño que Dios ya puso en mí, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que pongo ahí en el libro donde digo, a veces no solo se trata de llegar a ser alguien, sino de quién ya eres. Y en ocasiones eso se nos olvida, ¿no? El poder voltear primero a vernos para, ok, para poder caminar en lo que Dios te está llamando antes de querer correr, ¿no? A los planes de Dios o a ser alguien que a lo mejor aún no estás preparada porque no te has volteado a ver primero a ti o ver lo que Dios ya puso en ti. Entonces, por ahí partimos también. Sí, creo que es un tema muy profundo, algo que tú dices, es como ir a la raíz, ir más profundo. Algo que yo veo en las mujeres es la inseguridad. Yo creo que cada una de nosotras en algún momento hemos batallado de la inseguridad. Tú ponías algo ahí en tu libro de cosas que viviste en la niñez, el que te decían es que no debes de llorar tanto, lloras demasiado Sí, y que eso forma una barrera para que tú puedas ser quien realmente eres. claro. Y qué importante todo, dicen, ay, nada más tiene que ver con la ropa que te pongas. No, va más allá, es algo más profundo, el que tú puedas sentirte segura con lo que portas, por lo que tú ya eres, no algo que quieras aparentar, sino por lo que tú ya eres como mujer y como diseño de Dios. Sí, claro, y sobre todo cuando, por ejemplo, esta palabra imagen, creo que en un contexto más cultural, pareciera que se inclina a lo superficial, ¿no? Como dices, O Paz. vanidad. O vanidad, exacto. Pero cuando conectamos esta palabra con Dios y aún en mi carrera, realmente esta palabra engloba la percepción. Entonces, cuando yo trabajo con una mujer, el tema de su imagen, realmente estoy yéndome al punto de lo que esta mujer cree de sí misma, piensa de sí misma y cómo se siente de sí misma. Y en estas tres cosas ya abarcamos un punto de lo que ella cree,
el cómo ella se percibe y el cómo cree que los demás la perciben. Entonces, de ahí viene todo este rollo que dices, bueno, alguien puede creer que es muy segura, ¿no? Pero los demás no perciben eso mismo. Entonces, ahí hay algo que está pasando, que está sucediendo, ¿no? Y por eso es un punto de ir un poquito más profundo y justo escarbar, en qué es lo que está sucediendo. O puede también llegar hasta el estado de ánimo, ¿no? Porque hay días, no sé si te ha pasado, que hay días que dices, "Ay, me siento súper bonita, hoy me siento a gusto con mi cuerpo", pero hay otros días que no. Hay otros días todo lo contrario, que amaneces triste o enojada, y eso afecta también en cómo te miras. Es decir, no tengo ganas de arreglarme, hoy me siento gorda, y te empiezas a ver tantos defectos en el cuerpo, en la cara. El ojo más chiquito, la ceja más arriba. Los detalles más pequeños, y yo creo que uno va por la calle diciendo, no, soy ya más fea, ya estoy grande, ya estoy gorda, ya estoy así, cuando eso no es la realidad. Yo creo que también tiene que ver en tu estado de ánimo y cómo te percibes. Claro, y justo eso es algo que podemos encontrar en la Biblia. Hay un versículo en Proverbios donde dice que el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate, ¿no? Entonces, esta parte que mencionas es algo con lo que en varios procesos que viví, fue en lo primero que creo que Dios empezó a confrontar mi corazón y abriendo pues más este espacio de confianza. Ahora sí que mientras yo estudiaba la carrera de imagen, fue un tiempo en donde yo estaba lejos de Dios. Y a mitad de la carrera entré a trabajar a una asociación que se llama Ojos que Sienten, donde es personas que han perdido la capacidad del sentido de la vista, personas ciegas, ¿no? Ahora yo entro a trabajar a este proyecto que estaba en la Roma, pero habían abierto otro proyecto en Tepito. Entonces, donde yo estudio donde yo estudiaba en ese entonces, pues la escuela está en Polanco, imagen pública, y el servicio social o el trabajo que yo estaba haciendo estaba en Tepito. Y recuerdo que un protocolo que se tiene, no sé si todavía en este colegio, es que ni siquiera podías ir de pants, imagínate. Entonces, entro a este proyecto porque me urgía sacar el servicio social y recuerdo que me dicen, bueno, te vamos a mandar a Tepito, pero tienes que irte sin maquillaje, en obra negra, en pants, no te lleves bolsa, tráete mochila, ¿no? Y yo así de Dios mío, porque en la mañana yo iba al servicio social y entonces en la tarde me tocaba ir al colegio, ¿no? Ni modo, pues había veces en que tenía que entrar ahí de pants, pero recuerdo que la segunda semana yo me sentía así súper frustrada, súper mal, es algo que comparto también en el libro, porque estaba pasando por un proceso de acné. Y ya había típico que vas con 4 o 3 dermatólogos y no ves ningún avance, nada. Y luego para variar yo digo, no manches, aparte me dicen que no puedo maquillarme, que me vaya toda fachosa, ¿no? Entonces, exacto. Y yo ya estaba súper frustrada y recuerdo que llego a la fundación y los alumnos, ahora sí que a los alumnos en ese momento se le daban algunos cursos para poder readaptarse a su vida y a sus actividades diarias y les ayudábamos a que pudieran desarrollar un poco más los otros sentidos para depender más de los otros sentidos porque pues la vista ya no está, ¿no? En ese tiempo pues yo no entendía lo que todo, en la escuela ahí de carácter que Dios me estaba metiendo, ¿verdad? Pero llego a la fundación y los alumnos estaban en convivio, toco la puerta, nadie me abre, están en su relajo y yo toda enojada, ¿no? Ay, para esto vine a perder el tiempo, ya sabes. Entonces, en eso abro la puerta y va saliendo también una mujer con cicatrices en todo el rostro y ella había perdido la vista a causa de una enfermedad y quemaduras, ¿no? Pero lo que más me impactó es que esta mujer andaba sonriendo de oreja a oreja, o sea, traía una sonrisa de oreja a oreja y yo no, o sea, quedamos frente a frente, ¿no? Y como ella sí me sintió, me dijo, ay, pásate, ¿no? Y yo, pues nada, me quedé así y le dije, ahorita vengo y que me voy corriendo al baño y me suelto a llorar, porque obviamente fue como un shock en mi corazón de decir, a ver, yo quejándome del acné, ¿ya? Y esta mujer con cicatrices en su rostro,
pues habiendo perdido la vista, sonriendo como si nada, feliz de la vida, disfrutando, ni con las mejores prendas, ni los mejores accesorios, sin maquillaje, ¿no? Y recuerdo que en ese entonces ya Dios empezaba por ahí a volver a llamarme, y a trabajar en mi corazón. Y estando en el baño, yo le dije a Dios, Dios, yo quiero lo que ella tiene, porque el ver el contraste de esta mujer, de que tuviera cicatrices en su rostro, pero a pesar de estaba sonriendo, a mí me dio una información de quién es ella, ¿no? Y es lo que dices, a ver, lo que hay en nuestro corazón, de alguna forma se revela, se proyecta. Y a veces estamos tan acostumbrados a decir, hay una maquilladita y ya no pasa nada, ¿no? Pero no, de alguna forma lo que hay aquí adentro se viene a revelar, por más que queramos maquillarlo, vivir de apariencias, no, hay algo que se va transmitiendo, ¿no? Entonces recuerdo que le dije a Dios, quiero lo que ella tiene, y reflexionando ya hoy en día en ese momento, pues claro, es un contraste que no estás acostumbrada a ver, ¿no? O sea, sus cicatrices a mí me hablan de una mujer que pasó por un proceso difícil, su pérdida de vista obviamente también me lo hizo saber, pero el hecho de que ella estuviera sonriendo me dice, aquí hubo algo que se superó, aquí hubo una victoria que se está revelando, aquí me habla de una mujer capaz, resiliente, que fue capaz de levantarse de su proceso. Y para mí lo que más brilló de esta mujer fue su sonrisa en ese momento, ¿no? Entonces, fue una mujer que me inspiró y no necesitó de las marcas, del maquillaje, de esto, del otro, para inspirarme, ¿no? Así es. Y qué importante es lo que acabas de decir, o sea, por eso yo creo que Dios desde su palabra dice, a ver, vamos al corazón, ¿no? Que es la raíz, vamos a examinar cómo está el corazón, porque al final eso sale a la luz. Y yo creo que por eso decimos lo que el tema de película, tu imagen va más allá. O sea, tu imagen, a la imagen del Señor no es lo que hay por fuera, sino lo que Él ya depositó dentro de nosotros, Ujú. porque tal vez esta mujer de la que nos platicas ya tenía por fuera cicatrices, tenía una discapacidad que era no poder ver, pero ella te pudo transmitir lo que realmente ella era, la Sí. seguridad, lo que había dentro en su corazón. Y yo creo que eso impacta más. Tú hablabas del versículo de Proverbios que el corazón alegre hermosa el rostro. Y eso es muy importante porque a lo mejor tú que nos estás escuchando, decís que yo no tengo para comprarme ropa nueva, no tengo para tener los mejores maquillajes y eso en vez de ayudarte te frustra más. Pero yo creo que cuando estás segura de lo que Dios ha depositado en ti, y algo que impactó tu corazón fue la sonrisa de la otra persona, sin tanto maquillaje, sin tanto perfume, sin las mejores ropas, pero con una seguridad Sí. que tal vez mucha gente con las mejores marcas no la puede proyectar. Exacto, y creo que a veces Dios también permite que podamos entrar en esos procesos de pequeña frustración para revelar cómo está la condición de nuestro corazón, ¿no? Lo que acabas de decir, a lo mejor no puedes ahorita comprarte ciertas marcas de ropa que quisieras, o el último celular, o que los zapatos, o lo que está en tendencia, o de moda, o que el maquillaje, o que etc., ¿no? Que vaya, también es importante entender que vivimos en una cultura, ¿no? Que todo el tiempo te está bombardeando con ten lo mejor, proyecta lo mejor, como te miran, te tratan, ¿no? Y sobre todo en la mujer, sí creo que de una manera diferente hacia como es en el hombre, también hay una presión constante, porque vivimos en una cultura hipersexualizada, ¿no? Entonces, que ya debe de haber un molde de cómo el cuerpo de la mujer debe de ser o cómo la mujer debe de ser, ¿no? Y en el hombre a lo mejor se proyecta más hacia el tema como del éxito, del poder, pero también existe una presión, exacto, ¿no? Entonces, o sea, en todo esto, pues ahora sí que a veces cuando Dios nos mete a este tipo de procesos donde te sientes frustrada, te sientes encasillada en no puedo tener esto, no puedo tener el otro, pues a lo mejor es porque estás creyendo que tu valor está en tener eso,
¿no? Depende de... Exacto, tu valor depende de lo que portas, de lo que tienes. Y es ahí donde si nos encontramos en ese camino de la frustración, pues es necesario empezar a escarbar y decir, ok, entiendo que entonces tal vez estoy dejándome definir o estoy creyendo que mi valor solamente está depositado en eso, ¿no? Que solamente puedo ser bonita, puedo ser importante, puedo ser aceptada, puedo ser amada, si tengo estas Si cosas. cumplo con cierto. Exacto. Entonces, más allá de solo dejarlo en como en un diagnóstico, ¿no? De a lo mejor quieres estas prendas, pero que sepas que tu valor es interno, no, vamos más allá. O sea, si tú estás en esa situación parada donde te sientes frustrada porque no tienes las cosas que quisieras tener para sentirte bonita, para sentirte aceptada, ok, entonces a lo mejor Dios está permitiendo que entres a este proceso para que te des cuenta que no necesitas de todo esto, sino que lo primero que necesitamos es justo su amor, ¿no? Y entonces afirmarnos en lo que realmente es eterno, en lo que realmente es perfecto, en lo que realmente es sano, su amor, en lo que realmente es incondicional, para entonces caminar en ello y después adornar lo demás como Él nos guíe, como podamos, como queramos, ¿no? Pero que el peso esté en sabernos amadas, sabernos valoradas, principalmente por Él. Entonces, yo creo que a veces por eso Dios permite que pasemos por estos procesos. Vaya, yo en su momento pasé por ello y de repente no, porque hay muchas voces que nos bombardean, nos tambaleamos y es recordar, a ver, no, mi valor no se define por lo que tengo, por lo que porto, por lo que puedo tener, es solo la suma de algo que ya soy y, y primero está el cómo Dios me ha amado, aún en medio de mis errores, mi imperfección, de mi vulnerabilidad, de mi inseguridad, ¿no? Y algo que también mencionas en tu libro es cómo silenciar esas voces que escuchamos, ¿no? Porque yo creo que a veces solamente falta compararnos al espejo y somos nosotras mismas las que más nos bombardeamos, porque tal vez, en mi caso personal, mi esposo me trata de afirmar mucho, ¿no? Yo también vengo de un contexto donde nunca fui suficiente. Entonces, esas voces te persiguen demasiado. Y aunque mi esposo siempre me está diciendo, te ves bien, eso se te ve bien, dice, tienes que aprender a sentirte segura de quién eres, pero vas tú con esas voces silenciosas donde dices, no, se te ha de ver mal este pantalón, no, no, te aprieta esta playera, tantas cosas, o sea, son tantas voces las que escuchamos. ¿Tú cómo aprendiste o superaste esas voces? Aparte de a lo mejor decir, ya sabemos que tenemos esa identidad, que somos amadas por Dios, porque me ha pasado decir, sí, Señor, yo sé que tú me amas, pero tal vez yo no me amo lo suficiente porque no me acepto tal como soy, ¿no? Que no es común. Pues de esa parte, o sea, justo creo que como hijas de Dios, ya refiriéndonos a una audiencia más femenina, ¿no? Hablando de las inseguridades que como mujeres vivimos, pasamos por dos procesos. Yo creo que cuando llegamos a Dios, un proceso es esa temporada donde Dios te invita como a soltar, ¿no? Todo ese rechazo, ese pasado, esas heridas, soltar ese perdón, ¿no? O esa falta de perdón, y sueltas, te vacía. Lo que dicen, ¿no? Vacíate para que Él pueda llenarte de lo nuevo, ¿no? Pero creo que a veces justo el paso que nos hace falta es entonces llenarnos de lo nuevo. Y no es casualidad, creo que a veces hemos caído también en el hecho de pensar que Dios conoce mi corazón y eso es suficiente, ¿no? No, también por algo Dios nos ha creado con las características físicas que tenemos, ¿no? O sea, no es casualidad el color de ojos, de cabello, de piel que tenemos, que unas tenemos los brazos más largos, más altas, más chiquitas, etcétera. Entonces, aparte de afirmarnos en Dios como hijas, otra cosa que ayuda es entender cómo hemos sido diseñadas y aprender de ese diseño. Y aquí sí ya me voy a la parte como más, desde la más tal vez emocional
hormonal. Ok, sí, también. Si hablamos de etapas también, porque la mujer, así como el hombre, cambia, o sea, desde la etapa de niñez, adolescente, mujer, joven, o sea, se van marcando las líneas de expresión, ¿no? Entonces, entender que hay un diseño ya puesto en nosotras y aprender de él, porque a veces nos dejamos guiar solo por lo que vemos en las redes sociales, tratamos de seguir esas tendencias y cuando decimos, chis, estoy siguiendo este tutorial de maquillaje y yo me veo No me queda igual. el mapache ahí o el antifaz, ¿no? Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Y vaya, seguimos lo que vemos sin primero ir a lo que ya hay, ¿no? Entonces, aquí lo que ayuda mucho es, yo me voy al versículo, bueno, al Salmo 139, donde primero empieza hablando acerca de que Dios nos conoce perfectamente bien y que no podemos escondernos en ninguna parte de su Espíritu Santo. Y después en el versículo 13, 14 dice, pero tú me formaste en el vientre de mi madre, en lo profundo me conociste. Y empieza a hablar acerca de que Dios desde el vientre de nuestra mamá nos soñó, nos diseñó y nos dio propósito y un destino, ¿no? Pero también hay una parte donde dice, mis huesos no te fueron desconocidos, en lo muy profundo fui formado, ¿no? Entonces, esa parte se me hace muy interesante porque si hablamos desde el momento en que fuimos diseñadas en el vientre, hablamos ya de un ADN, que ese ADN viene de un contexto familiar y generacional, ¿no? Entonces, esta parte donde dice, mis huesos te fueron reconocidos, la parte que generacionalmente más está marcada en nosotras son los huesos. Entonces, tú puedes ver a una familia, ves a los papás y dices, es que la hija es idéntica, tiene sus orejas, tiene su nariz, ¿no? Y aunque tal vez haya cosas que no nos gusta, decimos, es que ahí hay algo ya marcado, hay una historia que ya antecede, ¿no? Y es parte del plan de Dios. Yo, cuando empecé como a aprender acerca de las diferentes formas corporales que existen, porque eso es cuando te digo, aprender sobre nuestro diseño es entender que no solo existe una forma corporal, el dichoso 90-60-90, que tanto daño a veces nos ha hecho como mujeres, no, realmente existen de 7 a 8 formas corporales universales y ya metiéndole que tenemos unos ojos más juntos, otras separados, que el cuello más largo, más corto, se extienden a más de 17 formas corporales diferentes. Ahora, yo para asesorar a una mujer en imagen tengo que sacar más de 34 medidas diferentes en su cuerpo, más aparte, más de 14 en su rostro. O sea, y ninguna mujer es perfectamente armónica. O sea, todas tenemos un ojo más chiquito, una ceja más levantada, que el huesito de aquí más salido. Y no está mal. Así es como Dios ahí nos es donde diseñó. entra que somos únicas, ¿no? Exacto. Que yo creo que es algo tan increíble que es muy, muy improbable que tú te encuentres una persona que se parezca totalmente a ti. O sea, digo, wow, o sea, el Señor nos diseñó tanto y nos pensó, no fue como que nos hizo al aventón, ahí se va, porque tú te podrás parecer a alguien, a tu hermana, a tu mamá, pero para que estés idénticas es muy raro. O sea, la creatividad de nuestro Dios que nos hizo tan únicas y especiales, ¿no? Sí, y creo que ahí es donde viene justo esta parte de la identidad, porque si hablamos de la identidad, hablamos de todo aquello que a ti te caracteriza como alguien diferente. Entonces, yo ahorita te hablo de 30 y tantas, 40 y tantas, 50 y tantas medidas que tal vez a ti te hacen diferente a mí y nos hacen diferentes a Stephanie, ¿no? Y cuando empezamos a aprender acerca de ese diseño y entenderlo, decimos, por más que yo me esfuerce en parecerme a tal mujer o a tal persona o tener su tipo de cuerpo, etcétera, no va a funcionar, más nos vamos a frustrar Porque porque decir, no se me va a ver igual el pantalón que se le ve a ella, pero yo puedo utilizar cosas que se me van a ver a mí mejor que a ella, o sea, sí, porque son medidas diferentes, entonces hay cosas que solo a nosotras nos van a poder
que dar, ¿no? Ahora, si pensamos en este diseño, qué curioso, porque hay otro versículo en Salmos donde dice que Dios es un Dios incomparable. Y esta frase que luego escuchamos que dice que la obra hace al autor, este, ahí sí nos vamos nosotros a quién es nuestro autor. Si nuestro autor es incomparable, entonces nosotras somos incomparables. Y yo creo que por eso nos puede hacer tanto daño o nos hace daño compararnos. Porque nuestro diseño no solo es único, sino ha sido creado para no estarnos comparando. Sí, no, y qué increíble. Yo creo que a muchas mujeres que nos están viendo, nos están escuchando, nos va a ayudar porque, cierto, pasa mucho eso. Vamos a comprar ropa y las mujeres son así de que, ay, no, a mí me gustaría tener tus piernas. Y otras, no, pero a mí me gustaría tener tus brazos. Y siempre está ese de estarnos comparando, comparando, comparando. Y qué importante, algo que te estás diciendo es no compararnos porque somos personas incomparables porque tenemos un Dios incomparable. Algo que me gustaría, Fanny, que nos comentaras, eh, ¿has batallado tú con la inseguridad? ¿Cómo te has sentido? Por eso estoy aquí calladito, nada más escuchando y aprendiendo. Sí, porque es que cuando abrí el libro, lo primero que me salió fue lo de las formas de cuerpo. Y eso es algo que, por ejemplo, a mí siempre me ha, no sé, me ha como, ¿cómo se puede decir? Como ¿Afectado? afectado, porque siempre desde muy pequeña en mi casa siempre había muchas comparaciones, que si tú tienes, que si desde chiquita, yo tenía una prima que es muy flaquita y a mi prima le decían, ay, pero es que tú no tienes nada. O a mí me decían, ay, es que tú estás muy gordita, es que tienes la nariz muy grande. Y yo siempre crecí como con esa inseguridad y también veía la inseguridad en mi familia, en las mujeres de mi familia, porque somos pocas mujeres. Y eh, mucho veía también cuando tuve mi primer novio de que había ciertas características que a los chicos les gustaban de las mujeres. Entonces yo decía, pero es que yo soy tan fea y a mí no. Y entonces como que esas cosas siempre me afectaron. Y hasta ahorita creo que todavía sigo luchando con muchas cosas porque después de ser mamá, mi cuerpo cambió mucho. Entonces, bueno, que hubo un tiempo, unos meses donde yo ni siquiera me quería maquillar, no me quería peinar, no me quería vestir, porque yo dije, pues ya soy así, ya me voy a quedar así, ya no va a cambiar, mi cuerpo se va a quedar así de horrible. Y decía cosas así, me atacaba mucho a yo mismo, y me veía en el espejo y me ponía a llorar, porque yo decía, ay no, qué feo, que, pues ya no va a haber un cambio para mí, ni haciendo ejercicio, yo decía, esta barriga me va a quedar así, 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 y como que me atacaba mucho y siempre me ha costado a mí, como persona, como cambiar la forma de verme o amar lo que ya Dios amó de mí, porque como ustedes dicen, o sea, ya cada detalle de mí lo hizo Dios. Y me ha costado amarme a mí y si pausa un conflicto muy grande el hecho de que como yo demuestro el amor de Dios y me gusta tanto amarme a mí. Y pues tú estás aquí aprendiendo, bueno, estamos aprendiendo porque yo creo que es una lucha constante porque tienes que estarte recordándote porque tanto el mundo, el enemigo siempre te va a estar bombardeando o sabe cuál es ese talón de Aquiles donde más batallamos. Y yo creo que la identidad siempre está ahí constante, que está el enemigo, la gente o por simplemente un comentario tan pequeño. A veces nos sentimos muy seguras, pero solo basta con que una persona te diga, ah, no se te ve bien ese vestido. No, a mí me ha pasado que viene según bien glamurosa a la iglesia y con que alguien te diga, ay, como que hoy no se te ve bien esto. Somos tan vulnerables que de repente un mal comentario o un comentario fuera del lugar nos puede afectar tanto. Entonces es estar siempre recordando lo que el Señor dice de nosotras y lo que somos en Dios. No, y gracias, Honey, por lo que nos compartes. Casi Es difícil, es difícil cuando abrimos así nuestro corazón y no eres la única, o sea, créeme que no. Dando asesorías o incluso cada vez que me toca ir a maquillar a una mujer, peinarla, te digo, creo que todas luchamos con este tema, pero de diferentes formas.
hablabas de algo muy importante que también son esos procesos donde nuestro cuerpo cambia, ¿no? Y siempre todo, o sea, Dios nos ha hecho también para transicionar. El versículo que dice ir de gloria en gloria, bueno, esa gloria también se revela a lo externo y aun cuando pasamos de mujeres a mamás, yo creo que no es tanto que algo en ti muera, sino algo nuevo en ti nace, ¿no? Y una nueva gloria en ti como mujer es revelada, porque yo creo que yo no soy mamá, pero yo supongo, ¿no? Que al volverte mamá muchas cosas en ti comienzan a cambiar, a suceder y a nacer y en otra persona. exacto. Y no, eso no está mal, pero al final es un cambio que sí requiere como un punto de adaptación en todos los sentidos. Lo que sí puedo decir de esto es que, bueno, cada una podemos generalizar y decir es que lucho con la inseguridad, por esa inseguridad hay que ponerle nombre y apellido. Entonces tú hablabas de todas tenemos un talón de Aquiles, ¿no? Le podemos llamar un talón de Aquiles, un punto de presión. Y tal vez lo que decía Fanny, muy, muy importante, ¿no? En el contexto en el que nacimos y el cómo fuimos afirmadas, amadas, los comentarios que escuchamos importan mucho. Porque tal vez tú te veías de niña, ¿no? En un espejo y decías, ay, pensabas en una princesa, ¿no? Y jamás te llegó a la mente de, ay, es que mis orejas, mi nariz, esto no me gusta hasta que alguien en tu familia te lo dice. Entonces, creces con eso y a lo mejor otra mujer dice, ay, qué bonito cabello, qué bonita nariz, qué bonitos ojos, qué bonitas orejas, ¿no? Y es tu punto de presión o tu punto de Aquiles que dices, no, esto es horrible en mí. Entonces, y es normal, o sea, porque crecimos en una constante presión también, en una cultura así. Entonces, aquí pues lo importante es identificar ese punto de presión y ver qué puedes hacer para sentirte más cómoda con ello, ¿no? O sea, igual cuando el cuerpo de una mujer cambia al ser mamá, pues obviamente hay prendas, hay ropa que ya no te va a quedar igual, pero hay otras que te van a favorecer muy bien, ¿ok? Entonces, es ir Como no readaptando. enfocar en lo negativo, lo que Exacto. mencionaba, sino ver qué puedes hacer y qué cosas sí puedes mejorar. Ya no basarte, porque obviamente también si uno dice, no quiero poner un vestido que usaba a los 13 años, pues obviamente no se me va a ver bien y no es porque tenga algo que ver con mi cuerpo, sino con lo que estoy eligiendo ponerme. Exacto. Tal vez no puedo cambiar mi cuerpo, pero sí puedo elegir qué cosas sí ponerme que me pueden favorecer y transmitir lo mejor de mí. Sí, y creo que aprender de ello es importante porque realmente la forma de nuestro cuerpo está compuesta por el ancho y largo de nuestros huesos. Claro. Entonces, ahí viene como el gran dilema de que a veces como mujeres nos matamos en dietas, nos matamos en ejercicio, nos matamos en querer forzar a tener una forma de cuerpo que no está en nuestro ADN. Porque para eso pues tendrían que cambiar el largo y ancho de nuestros huesos. Y dime cómo te metes hasta ahí. O sea, el músculo se puede trabajar y puede ayudar hasta cierto punto, pero vaya, ya hay un ADN puesto, ¿no? Entonces también creo que parte de es aprender de nuestro diseño y aprender ahora sí cuando te metes a esta parte de ver qué sí me hace sentir cómoda, qué sí me hace sentir bonita, qué sí me está funcionando en esta nueva etapa de mi vida o en estos cambios o en cómo soy, descansamos y entonces empezamos a caminar en un diseño que Dios ya nos dio. Es como un proceso de aceptación también, ¿no? Porque o en este caso que tú hablas de la genética es muy cierto, porque Fanny, pues ella es venezolana. Y si tú das una pasadita a las venezolanas, a las colombianas, pues ellas son acuerpadas por naturaleza. O sea, Sí. yo veo a Fanny, tiene unas piernotas y digo, ¿cuándo yo voy a tener esas piernas? Como tú lo dijiste, nunca. Por más que me Ahí maten, estamos corriendo, por más que me la mate en el gimnasio, no voy a tener porque mi forma de mis piernas son largas. Yo soy prácticamente o relativamente poquito alta, Sí. entonces mis piernas son largas. Entonces siempre, desde chiquita las he tenido largas. Y yo siempre decía, es que yo quiero tener las piernas gordas.
pero pues no. Y yo no. Y a mí que me gustan las piernas de la pastora porque me gusta que sea alta y que hay Entonces, pantalones que le quedan Habíamos de un proceso de aceptación, decir, o sea, el Señor así me diseñó con piernas largas y así son bonitas, a ti te diseñó con tus piernas gorditas y así eres bella. Y hay una frase que dice, tú eres perfecta para los ojos correctos y aún Dios siempre te va a poner con personas que siempre van a resaltar lo mejor de ti. Sí, Porque tú eres perfecta ante los ojos correctos, porque si decimos, no es que yo hubiera preferido ser así, es como también decir, es que Dios se equivocó y Dios me debió de haber hecho de otra manera. Entonces, yo creo que estamos hablando, sí, de un proceso de aceptación, de sí, soy orejona, pero así soy hermosa. sí, sí, y justamente ver, ¿no? Ver qué es lo que mejor puede favorecer, tal vez ya hablando de esto, a tu forma corporal, ¿no? Porque justo ahorita está lo que comentaba, ¿no? A veces decimos, ay, a mí me gustaría tener su forma de cuerpo y le vemos una prenda que se le ve espectacular y ahí vamos, ¿no? A comprar esa prenda, pero no se nos ve igual a nosotras. Cuando vamos de compras y ves el maniquí, si la ve perfecto el Sí. pantalón y te lo pones y se Y a te ti da ni siquiera coraje. te entra. No Sí. te sube. Entonces, pero eso, o sea, es parte de este proceso de entender que nada se nos va a ver igual. Entonces, no hay como empezar a identificar qué es lo que ya tengo y cómo puedo, qué puedo sumarle, vaya, porque al final las prendas, el maquillaje, los accesorios, los colores que utilizamos, las texturas, que eso forma un estilo en nosotros, es algo que viene a complementar algo que ya somos, añadir, a sumar. Y más allá de ser superficial, también es importante entender que comunicas algo, ¿no? Y ahí viene este contraste donde a veces no realmente reflejamos lo que decimos ser. Y también es importante irnos a ese punto donde, pues, para Dios también importa lo que reflejamos, lo que transmitimos, ¿no? Ajá. Sí, entonces es como ambas cosas importan. Sí. Pues qué increíble todo lo que nos estás comentando, estamos aprendiendo mucho y creo que ahí ya te está entrando la curiosidad de leer el libro, así que no lo pienses 2 veces, cómpralo, yo sé que va a ayudar mucho a tu vida, yo creo que a la paz, Dios primero le habló, Dios la fue formando o enseñándole tantas cosas y qué importante el que también tú puedas ser un canal de bendición para más mujeres, para recordarles lo que Dios, cómo Dios las diseñó y con un propósito, con un llamado, con una asignación. Y bueno, ¿qué más nos podrás contar de tu libro? Pues no sé si tengan alguna otra pregunta, duda sobre el tema. Lo importante de cómo reclamar la identidad de Dios y cómo ser intencional al momento de reflejarlo. ¿Me lo explicaría? ¿Cómo poder ser intencional en reflejar una identidad en Dios? Am, bueno, primero lo que compartimos, ¿no? Reconocer, o sea, sí tenemos que como que empezar a meternos bien en la cabeza de que intencionalmente fuimos creadas diferentes. Y ya una vez que lo asimilamos, empezar a amar esa diferencia desde cómo nos cuidamos, aprender cómo nuestro cuerpo funciona, ¿no? Ahorita que hablaba mucho acerca de la alimentación, las dietas, a veces nos matamos en eso, pero también dentro de la nutrición, pues se dividen los cuerpos en mesomorfo, ectomorfo, endomorfo, y eso habla de que todas tenemos un metabolismo diferente. Entonces, aprender, o sea, aprender mucho acerca de nuestro cuerpo y el aprender de nuestro cuerpo, aprender de nuestro físico, nos empieza a ayudar a poder cuidarlo, porque dices, ok, ya entendí que mi metabolismo es así, que estas rutinas de ejercicio me favorecen mejor, entonces ya no nada más copias lo que ves en TikTok, en redes sociales, sino empiezas a decir, ok, esto es lo que a mí me ayuda, así puedo cuidarme, así esto se adapta a mi temporada, ¿no? Como mamá, tal vez eso también es importante. Y aprender un poquito más de uno mismo, por ejemplo, igual en las asesorías de color, algo que me encanta y creo que pienso que es muy bonito es que para identificar qué colores
te favorecen más, acerca del rostro, que te ayudan a verte más brillante, más sana, con menos pigmentación. Tengo yo que identificar el color de ojos de una clienta, su cabello natural y su piel natural, ¿no? Entonces, qué curioso que otra vez nos vamos a la raíz. Tus ojos naturales, tu cabello natural, tu tono de piel determina qué colores te favorecen mejor, ¿no? Entonces, colores que tienen que definir a ti. O sea, tú ya misma tienes exacto, una esencia que va a definir. igual, o sea, por eso existen diferentes cortes de prendas, porque los cuellos redondos les van a cierto tipo de rostro, los cuellos en V les van a otro tipo de rostros, ¿no? Entonces, lo que dices, o sea, más que nada es entender qué te favorece más, y no tratar de encajar en lo que, ay, ahí veo y yo creo que esto podría ser, porque luego viene esa frustración. Entonces, yo iría a aprender. Pastora, ¿qué pasa? Porque me he topado con mujeres también, a lo mejor en Dios, que tienen un exceso o pueden irse al extremo, en el aspecto que dicen, no, es que a mí Dios me ama tal y como soy perfecta, entonces no me arreglo, no tengo que cambiar mi forma de vestir, porque ya sí Dios me ama. Y a lo mejor yo no lo veo lo malo a decir, bueno, voy a cambiar mi forma de vestir, porque eso también transmite, que no tú lo mencionabas, pero hay mujeres que a lo mejor, no sé si es una zona también de confort y decir, no, es que a mí Dios me ama tal como soy y no necesito arreglarme, no necesito invertir tal vez en mí, en mi forma de vestir. ¿Qué hay de eso? Pues, eso a veces sí puede, vaya, sí puede ser importante dependiendo de a qué Dios te esté, en qué propósito Dios te esté llamando en ese momento, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he conocido mujeres que van saliendo de la prostitución, tienen un encuentro con Dios y entonces su forma de vestir cambia completamente. Tal vez son mujeres que ya ni se quieren maquillar, que están en un proceso donde entienden que su valía no está ni en su cuerpo ni en lo que traen, sino en cómo son amadas por Dios. Y si es una persona que va a testificar el cómo Dios la cambió, el cómo Dios la transformó, lo que Dios hizo en ella, ok, dejémosla sin maquillaje y al natural, porque al final tiene coherencia. Está transmitiendo también un mensaje. Tiene coherencia con lo que transmite por fuera y por dentro. O sea, a lo mejor por fuera dices, ay, que se dé una maquilladita, ¿no? Con tu. Claro, también, bueno, si se baña, punto uno, ¿no? Que sería lo más importante, porque si no, ya hablamos ahí de que tal vez es alguien que puede estar en depresión. Pero yéndonos a este punto, a este proceso, mientras sea coherente con lo que predica o con lo que Dios le está llamando a hacer, también, por ejemplo, las misioneras, ¿no? O sea, yo conozco testimonios de misioneras que dicen, llevo casi una semana sin poder bañarme porque ando acá y allá. Y por obvias razones, exacto. Entonces, les escuchas hablar y hay una coherencia con lo que está pasando en su exterior, ¿no? Ahora, cuando no hay una coherencia, es ahí donde yo creo que si tú eres una mujer que estás caminando en los propósitos de Dios, el mismo propósito te obliga a ser coherente, ¿no? Tanto con lo que transmites, con lo que dices ser. Entonces, a veces el mismo entorno, el mismo llamado te lleva como a cuidar esa Mira, parte del aspecto de la nutrición, porque a lo mejor también hay mujeres que dicen, es que a mí, pues Dios me hizo gordita y así gordita me tengo que quedar, pero también hay ciertos procesos de nutrición donde una sí tiene que poner de su parte, cuidar tus alimentos, porque a lo mejor si no también podemos llegar a un grado de decir, bueno, yo puedo comer lo que yo quiera, al final Dios me ama tal y como soy, pero también Dios nos manda a cuidarnos, somos templo del Espíritu Santo, a guardar nuestra salud para que en tiempos futuros no estemos siendo afectadas por esas malas decisiones que a veces tomamos. Sí, sí, justo yo creo que la forma de discernir, ¿no? Si vamos bien o qué está pasando es
poner la palabra coherencia y decir, a ver, bueno, yo predico una palabra donde dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y sé que tengo diabetes, pero me echo la coca cada fin de semana. Cero. ¿No? Cero. Y el dulcecito y esto, ¿no? Entonces, ahí es donde nos podemos cachar en cuáles son nuestros frutos, cuáles son nuestras obras, qué es lo que hago y qué es lo que digo, qué es lo que creo, ¿no? Entonces, si hay algo donde no está siendo coherente, pues decir, híjoles, es verdad, esto que dice la palabra, pues lo estoy predicando, pero no me representa, ¿no? Entonces, ahí yo como mujer tengo que hacer un ajuste, ¿no? Tengo que hacer cambios. Y ahí es donde, pues más si Dios te pone en un llamado, en un liderazgo, en apoyar a otras mujeres, pues ya sí es algo donde sí o sí tenemos que cuidar, ¿no? Y hacer cambios, aunque a veces cueste el tema de la dieta. Aunque no nos Sí, aunque no nos guste. Exacto. Difícil dejar el pan. Qué difícil dejar el pan. Sí, yo, por ejemplo, cuando me ha tocado atender chicas que están en este proceso, pues yo les recomiendo empezar como un plan de alimentación con alguna nutrióloga que les enseñe más que nada a comer y no a restringirse, porque también luego dejar de golpe todo hasta puede puede llegar a una depresión. Sí. A mí me pasó que, obviamente mi cuerpo de casada ya no es el mismo de joven. Y eso yo también debo de entender que yo jamás voy a llegar hasta 50 kilos que lo pesaban antes de ser mamá y antes de casarme, porque el cuerpo cambia, las actividades, tu metabolismo, o sea, todo, absolutamente todo sí cambia. Y hace como un año entramos a una dieta donde era cero azúcares y nada, ¿no? Y yo casi no como comida, pero amo el pan, cosas así. Entonces, a veces también todo es mental. Y cuando es como el pecado, cuando dices, no lo puedes hacer, se hace más atractivo, más lo quieres. Entonces, me pasaba de que no, está prohibido el pan. Y llegaba un punto que yo lloraba, le decía a mi esposo, es que ya no quiero que llegue la noche, porque en la noche lo que me animaba era un vaso de leche con un pan, ya no lo puedo hacer. Y en cambio, ahora he entendido hacer pequeños cambios, que a lo mejor no son muy grandes, pero avanzan más. Y no está tu mente, porque la mente es poderosísima, el ya no estar pensando, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes comer, porque más se me antojaba. Ahora que he estado haciendo pequeños cambios, a lo mejor no tan grandes, pero que a la larga van a también traer un resultado. Entonces es increíble porque ahora que ya no estoy en la dieta, que ya no estoy diciendo, ya no debo de comer, ya no se me antojan las cosas. Sí. Entonces yo creo que también una vez no te metas a querer hacer un cambio totalmente drástico de la noche a la mañana, dejar ciertos alimentos, ve haciendo tal vez cosas pequeñas, pero que van a traer un resultado grande a la larga. Sí, y justo como dices, no irnos como al extremo de castigarnos y también volver al punto de aprender de nuestro cuerpo, ¿no? Porque también me ha tocado, bueno, me tocó un caso en específico y ya he visto varios donde están como muy afanadas por bajar de peso, lo han intentado, llevan dietas tras dieta y ya cuando llegan conmigo o en este caso también con mi esposo que lo hemos platicado, ¿sabes qué? Vete a hacer un estudio hormonal, un estudio de la tiroides y resulta que pues la familia, ¿no? La mamá y todo el tiempo les estuvo diciendo, ay, estás gorda, no te cuidas, que no sé qué, y la chava ahí frustrada y resulta que tiene con culpa también y resulta que tiene hipotiroidismo, ¿no? Entonces, híjoles, con eso siento que hay que tener mucho cuidado y por eso antes de creer que, ay, esto me va a funcionar para bajar de peso y, ay, nos andamos castigando y nos frustramos más porque no vemos resultados, pero nunca nos hemos enfocado en decir, bueno, ¿qué está pasando con mi cuerpo, no? O sea, ¿habrá algo más que deba yo O el realmente preocuparnos por nosotras mismas antes de quererle dar gusto a la gente. Exacto. Informarnos sobre Sí, lo que es correcto para nosotros. Sí, Porque es que ese también a las mujeres les afecta mucho, ¿no? Porque cuando hay mujeres gorditas o muy flaquitas o con la piel manchada, siempre tiene un contexto hormonal y pero a veces es difícil tratarlo y entonces pasa lo mismo que decía yo al principio,
que me pasa a mí, como que te acostumbras a verte así y pues ya, solo es. Ujú. Sí, sí, o sea, si es algo que molesta, incomoda, pues siempre se va a poder, sí, hacer algo al respecto. Y tal vez hay otras ocasiones en las que no vamos a poder cambiar lo que vemos, que eso también es una realidad, y volvemos al ejemplo de la mujer que vi con el rostro con cicatrices, ¿no? A lo mejor es algo que podía cambiar, no lo sé, dentro de sus posibilidades, quién sabe, ¿no? Pero, también es parte del caminar con Dios, saber valorar lo que somos y lo que ya tenemos, ¿no? Y si hay algo que no se puede modificar, afirmarnos en lo que por lo que realmente somos valiosas, ¿no? Y eso es lo que también va desarrollando en nosotras una identidad de hijas de Dios, ¿no? Ujú. Qué increíble, de verdad que estamos aprendiendo demasiado. Espero te haya gustado este podcast con la pastora. Ahí van a aparecer sus redes sociales por si quieres pedir alguna consulta, que yo creo que a todos decís, yo quiero una consulta, por favor, ¿verdad? Entonces, ahí van a aparecer sus redes sociales para que la puedas buscar y igual pedirle su libro, que también me comentaba la pastora que es como un diario, tiene Ujú. como partes del libro donde tú puedas escribir de cómo te sientes, de cómo te está valorando, el poder tener una identidad correcta en Dios. Así que de verdad te lo recomendamos y pues no te pierdas cada uno de nuestros podcasts. ¿Algo más, pastora, que nos quiera comentar, que nos quiera decir? Pues, más que nada, muchas gracias por permitirme compartir con ustedes estos temas. Y, pues, recordemos, ¿no?, que, digo, podemos hablar de muchas opciones que nos pueden ayudar a afirmarnos en nuestra identidad, sanar nuestra autoestima, pero si queremos, acortar ese proceso, pues, abrazar a Dios, no solo como Dios, sino como un papá para nosotros. Yo creo que a veces la identidad de hijas la vemos solo como, hay un pase al cielo, ¿no? Y nos olvidamos que tenemos esa oportunidad de ser amadas por un padre que realmente lo hace de manera incondicional, sana y perfecta. Entonces, abrazar la paternidad de Dios siempre creo que va a ser lo mejor para afirmarnos en identidad y en autoestima. Y sobre todo el poder tener una vida plena, porque Exacto. siempre como mujeres siempre vamos caminando que algo nos hace falta peso, nos hace falta ropa, nos hace faltan tantas cosas. Y yo creo que Dios quiere enseñarnos a que aprendamos a vivir plenas con lo que Él nos ha entregado, con lo que Él nos ha dado, porque en esto, pues ahorita estamos hablando tal vez de tu físico, de tu imagen, pero a veces muchas mujeres viven también frustradas por la familia que tienen, los hijos que tienen, por tantas cosas que quieren llenar. Entonces yo creo que Dios nos está llevando a poder vivir una plenitud en Él para poder ser realmente felices, porque no hay algo que Dios nos puede enviar para que tengamos que estar plenas. Ya debemos de ser plenas con lo que somos, con lo que tenemos, porque Dios está con nosotros, porque Él ya nos eligió, como decía la pastora, aún desde el vientre de nuestra madre, Él nos había diseñado con un propósito. Así que te esperamos en nuestro siguiente podcast que vamos a estar haciendo, y ha sido de mucha bendición el poder hoy estar con Fanny, el estar con la Con pastora. ambas. Y pues espero, pastora, no sea la única vez ni la primera que nos acompañe. Hay muchas cosas que ya que terminemos de leer su libro, volvamos a tener otra platicadita, ¿verdad? Y rodéate, tú que nos escuchas, que nos ves, rodéate de mujeres, de hijas de Dios, que te recuerden también la identidad, que yo creo que somos vulnerables y en cualquier momento podemos volver a dudar de lo que somos en Dios. A veces los malos momentos son típicos en nuestro día a día, va a haber días buenos, días malos, pero en cualquiera de esos días siempre Dios está presente. Entonces también un consejo que hoy te puedo dar es rodéate de personas con esa identidad en Dios como hijas de Dios para que te recuerden lo que tú eres en Dios y lo que Dios está haciendo a través de tu vida. Así es. Pues muchas gracias. Gracias, pastora. Gracias, Fanny, porque sé que también aprendiste, te cambió el rostro, ¿verdad? Dice que Fanny está. Sí, sí, sí. pero gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos en la próxima semana en un capítulo más de C1 Podcast. Dios les bendiga.